Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta segunda sesión de sistemas financieros que vamos a tener el día de hoy. Hagamos primero un pequeño recuento de lo que vimos la sesión anterior, pues revisamos el Código Orgánico Monetario y Financiero del país. Hablamos de que no es intención de este curso, ni de su profesión, revisar ese cuerpo legal artículo por artículo, sino más bien comprender su estructura, su función, los conceptos que hay detrás de eso. Y entonces vimos que básicamente a través de la función ejecutiva este código lo que plantea son las reglas de juego y control del sistema financiero nacional, ¿no? Y cómo lo hace, lo operativiza a través de la Junta de Regulación Monetaria, que igual tiene representantes del presidente de la República, y ahí hablábamos de la importancia de siempre conocer el plan económico del candidato por el que votamos en unas elecciones, porque básicamente es el que va a decidir cómo es la cancha trazada del sistema financiero de todo el país. Y sus organismos de control, la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías y seguros, y la superintendencia de lo que es la economía popular y solidaria para las cooperativas. Vimos también un poco la estructura del sistema financiero, ¿no? Con su parte privada, con su parte pública, eh, con con sus partes auxiliares y demás, para en esta ocasión ya empezar a hablar un poco del sistema financiero en su parte pública, de instituciones como son el Banco Central, la Corporación Financiera Nacional y el BIES, nuevamente cuyas funciones, cuyas responsabilidades debemos nosotros tener bastante claras, como les decía en la clase anterior, porque pueden representar un costo de oportunidad para, para nosotros en nuestros emprendimientos, en nuestras pequeñas empresas, en grandes empresas, para no necesariamente depender del banco privado cuando el sistema financiero en su parte pública, cuya función también es, y lo vimos la clase anterior, eh, dinamizar la productividad en sectores que no necesariamente son atractivos para un banco privado. Entonces aquí podemos encontrar financiamiento para algunas actividades, sobre todo productivas, que sabiéndolas utilizar, pues tiene mejores condiciones indudablemente que la banca privada, porque su función ya no es de lucro. La banca privada siempre va a estar el lucro principalmente, y así como con cualquier empresa privada, pero cuando estamos hablando del aparataje público siempre hay detrás una política pública, hay detrás un servicio al ciudadano, que es lo que se quieren dar. Son partes complementarias. Yo nunca he sido eh, o nunca he confiado en los políticos que nos hablan maravillas del sector privado, denostando el sector público, o viceversa, políticos que solo quieren que el sector público sea el que controle el tamaño de la economía de un país, cuando el sector privado también tiene un gran potencial para hacerlo. Son dos entes complementarios y necesarios. El sistema público, si no lo hemos necesitado o no lo necesitamos, pues hay muchísima gente que sí, y es por eso que es importante que siempre esté robusto y siempre esté bien financiado. Y el sistema privado pues siempre tiene que existir por el sistema económico en el que vivimos, y siempre va a buscar el lucro. Entonces, el sistema público nos puede servir porque podrá tener mejores condiciones siempre y cuando nosotros también cumplamos una serie de requisitos que se alineen dentro de esa política pública que nos haga poder
sacar adelante un crédito o una inversión por parte de estas instituciones que hacen parte del sistema financiero público. Dicho esto, entremos un poco más ya en materia. Justamente hablamos de finanzas públicas, cuando hablamos de Banco Central del Ecuador, del BIES, de la Corporación Financiera Nacional, pero sobre todo del Banco Central, es inevitable pensar o relacionar con las finanzas públicas. Las finanzas públicas en cualquier país del mundo, como dice aquí, tienen que ver necesariamente con el funcionamiento del Estado. Las finanzas públicas se refieren al manejo económico, ingresos y gastos que tiene una nación. Las finanzas públicas deben enfocarse a la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública. Indudable es lo que estamos diciendo. ¿De dónde obtiene los ingresos un Estado? Principalmente de impuestos y de recursos naturales, como en el caso del Ecuador. ¿Cómo va a realizar esos gastos? ¿En qué va a priorizar? Si son ingresos públicos, pues lo lógico es que siempre se gasten en servicios públicos. Y en la deuda y la gestión de la deuda pública, que obviamente todos los estados del mundo tienen en mayor o menor medida deuda adquirida para poder seguir funcionando, ¿no? Y casi como todas las personas naturales o empresas privadas, tenemos algún cierto endeudamiento en algo que nos ayuda a apalancar nuestras actividades. Eso no es diferente en los estados, no es diferente en el Ecuador. Lo importante es manejar siempre estos conceptos dentro de los parámetros legales y de lo que son, ¿no? Para financiar políticas públicas, no para otras cosas. Las finanzas públicas también involucran a cómo el gobierno distribuye ese gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Ya lo hemos detallado también, que se distribuye el gasto público. El presupuesto más grande que tiene el Estado siempre está en salud, en educación, en obra pública. Ahí más o menos es donde tiene que distribuirse ese gasto. También debería haber en inversión. ¿Por qué en inversión? Porque no podemos seguir con las mismas escuelas de hace 50 años ni los mismos hospitales de hace 50 años, ¿no? Entonces, siempre habrá que entender que el gasto público también incluye inversión pública. No se puede tampoco seguir con la misma infraestructura de hace 50 años. No solo es de hacer el gasto OPEX, como dicen los gringos, gasto operativo, también hay que hacer inversiones de presupuesto CAPEX, inversiones de capital, porque el país crece, porque nuestra población ha crecido y no podemos seguir con el mismo número de escuelas, de hospitales, de infraestructura pública de hace 50 años. Entonces, el gasto público y la inversión que se financian, como vemos aquí, a través de los impuestos necesariamente, como en todo el mundo, y de recursos naturales, como en el caso de Ecuador, principalmente el petróleo, pues tiene que servir para eso. Eso no está en discusión. Más allá del sesgo político que podamos tener, eso no está en discusión, es así desde su concepto. Y las finanzas públicas estudian lo relacionado con todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad. Es lo que les acabo de decir. Si tenemos una población que cuando yo era chiquito era de 13 millones de ecuatorianos y ahorita creo que ya somos 18 en un lapso de 15 años, de 20 años, subimos 6, 7 millones de habitantes. Es indudable que una planificación estatal adecuada de sus finanzas públicas correcta, bien conceptualizada, va a hacer inversiones de capital, va a necesitar satisfacer demanda de una población creciente. Repito, el ejemplo más claro de esto es que no se puede seguir con escuelas
la misma cantidad de escuelas de hace 50 años, la misma cantidad de hospitales de hace 50 años y así por el estilo. La misma infraestructura de hace 50 años con una población que es el doble que la de hace 50 años. Y en las ciudades, como Quito, como Guayaquil, esto es más dramático todavía. ¿Por qué? Porque en muy poco territorio estas ciudades concentran mucha cantidad de habitantes. Si somos 17 millones de ecuatorianos, 18 millones de ecuatorianos, solo en Taiquito y Guayaquil tenemos la tercera parte de esa población. Entonces, para una ciudad, su administración es mucho más crítica y las finanzas públicas se vuelven mucho más necesarias para satisfacer esas necesidades de esa población creciente y tan abundante dentro de un espacio territorial tan pequeño. Eso no quiere decir que se vayan a descuidar al resto de ciudades o de provincias del país, pero al ser polos de desarrollo, necesitan atenciones prioritarias, no exclusivas. Prioritario no es lo mismo que exclusivo. Las finanzas públicas no pueden estar al servicio de la capital y la segunda ciudad más grande. Prioridad sí, exclusividad no. Eso es parte de las finanzas públicas. ¿Qué es esto entonces de la gestión de las finanzas públicas? Me habla de un proceso integral que abarca todos los aspectos de la administración de los recursos públicos, la planificación territorial, como les estaba explicando, e institucional. ¿Qué es institucional? Generalmente, en un estado centralizado, como es el Ecuador, las sedes de sus instituciones públicas, en su mayoría, van a estar siempre en Quito. Nuevamente, esto es por una necesidad territorial o de administración. Esas sedes deben, ahora ya en el siglo XXI, ser nada más físicas porque deben atender demandas a nivel nacional. Y un ejemplo pueden ser los ministerios, el de salud o el de agricultura, si ustedes quieren. El Ministerio de Salud puede tener su sede en Quito, el Ministerio de Agricultura la puede tener su sede en Quito, pero todo el agro de la costa y toda la necesidad hospitalaria del país tiene que estar representada en esos ministerios y en esa planificación territorial e institucional que se haga más allá de donde se encuentre la sede. También la gestión de las finanzas públicas tiene que ver con la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto y el control de la rendición de cuentas, por supuesto. Si una institución, llámese cualquiera, elabora, tiene aprobado, pues debe ejecutar su presupuesto. Aquí en finanzas públicas no podemos decir que una ejecución por debajo, a diciembre de cualquier año, por debajo del 90%, sea exitosa. Pues para nada, porque no estamos en una empresa privada donde se busca optimizar recursos, controlar el gasto en busca de una utilidad. En el sector público, si ya se obtiene la partida presupuestaria, si ya el gobierno central dice que hay dinero para tal o cual gasto público o inversión de capital, la institución debe ejecutarlo sí o sí. Eso sí, buscando siempre las mejores ofertas, los mejores contratistas, los mejores precios. Eso no estamos discutiendo. Lo que no puede pasar es que lleguemos a diciembre y nos encontremos con instituciones que no han ejecutado ni el 50% de su presupuesto. Eso es falta de gestión. Eso es falta de empatía, incluso de liderazgo, de que la persona a cargo de esa institución pública no está haciendo las cosas bien. No es como llegar a una sucursal de fábrica y decirle, ve, conseguiste la meta y te ahorraste el 50% del presupuesto, te haciendo. No. En finanzas públicas, ese presupuesto debía ejecutarse en las obras planificadas, sino para qué se pidió. Recuerden que detrás de un gasto público siempre hay una política pública, siempre hay una demanda social que se debe satisfacer. Es muy mal visto que un municipio, o debe ser mal visto por nosotros los ciudadanos,
que un gobierno central, que un ministerio, que un municipio, que cualquier entidad llegue a diciembre y no tenga más del 90% de su presupuesto ejecutado. Eso habla muy mal de esa institución, pero todavía más de la persona a cargo. Esa persona tiene que ser removida necesariamente, porque la rendición de cuentas no solo es decir, miren cómo yo ahorro, miren cómo yo ahorro, no es empresa privada. En las empresas públicas, el dinero está, cuando ya está en el presupuesto, tiene que gastarse dentro de todos los parámetros legales y de acuerdo a los exámenes de Contraloría. Pero es un dinero que está ahí para satisfacer la necesidad de algún colectivo ciudadano y que debe gastarse. Es decir, dice aquí esta parte final, explica cómo el gobierno planifica en el corto o largo plazo, cómo determina el gasto, con qué ingresos se financia y cómo informa y monitorea ese gasto. Se dan cuenta de que cuando se habla de finanzas públicas, en ningún momento se habla de ahorro. Planifica en el corto y largo plazo cómo determina el gasto, con qué ingreso se va a financiar, que es muy importante, y cómo informa y monitorea ese gasto. Es distinto a la empresa privada en la que sí se puede ahorrar porque consiguió que la misma máquina trabaje el doble del tiempo y ya no tuvo que comprar otra y se ahorró un capital perfecto porque eso ayuda a tener mayor utilidad a final de año. La empresa pública no funciona así. La empresa pública tiene que gastar el dinero que le han asignado. Nuevamente, dentro de todo el marco legal y de control que el dinero público exige, pero se tiene que gastar. Nosotros como ciudadanos no debemos ver nunca bien, nunca con buenos ojos que un funcionario público salga a decir que se ha ahorrado la mitad del presupuesto asignado. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si aquí no estamos buscando utilidad, aquí estamos buscando que ese dinero justifique la necesidad de colectivos ciudadanos, el bien público. Recordemos esas cosas cuando escuchemos a los políticos hablar siempre, que no confundan un Estado con su empresa privada. El sector financiero de la gestión pública, lo tenemos al sector financiero que tiene una clasificación del sector público, el sector público no financiero y las entidades de seguridad social. El sector público no financiero son todas las entidades, todos los ministerios, todos los municipios que no tienen, cuyo objetivo no está en las finanzas, sino está en la ejecución. El sector público financiero siempre va a ser el Banco Central, la corporación, el BIES y las entidades de seguridad social, ¿no? El IES, el ISPOL, el ISFA, que tienen otra misión nuevamente de hacer con el dinero de sus afiliados. Nuevamente, el IES, el ISFA, el ISPOL no están ahí para pintar rendimientos ni utilidades en sus estados financieros. Están ahí para asegurar que sus afiliados civiles, militares y policiales reciban los jubilados sus pensiones, los enfermos sus atenciones y los hospitales la infraestructura que necesitan. A veces nos olvidamos y nos dejamos comer al cuento de que hay que tratar al sector público como que fuera el sector privado y no es así. Por eso es esta parte de la diapositiva tiene que quedarles clara hoy en la clase cuando se habla de finanzas públicas y por eso es importante que los ciudadanos estemos atentos. El funcionario público que me empieza a hablar de ahorros no sabe de gestión pública, no sabe de gestión de finanzas públicas. Eso no quiere decir, nuevamente, y soy muy enfático en eso, que no va a haber control sobre el gasto que haga ese funcionario o esa institución pública. Control siempre va a haber.
pero de ahorro no me puede hablar. Tiene el presupuesto, ejecute. Nuestro deber como ciudadano es exigir que cada diciembre toda institución pública, todo ministerio, todo gobierno central haya gastado todo lo que tenía que gastar. No es empresa privada. El sistema financiero de gestión pública tiene a su cabeza, por eso les decía, ¿no es cierto? Hay todo un marco legal aquí. La Constitución del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo, el marco legal del sistema de gestión pública, el Código Orgánico Monetario y Financiero que vimos la clase anterior, y la LOES, la LOCEP y la Ley de Justicia. Estos cuerpos legales, desde la Constitución más amplia hasta la LOES, la LOCEP, o leyes de justicia que ya son más específicas dentro de las funciones de una institución pública o de sus funcionarios, ya regula, ya controla el gasto. Por ende, lo que ellos tienen es que gastar el dinero que año a año el Ministerio de Finanzas les da o que ellos mismos como instituciones o funcionarios piden, gastar dentro de este marco legal que estamos viendo ahorita en las diapositivas. Si el gasto está dentro de ese marco legal, pues no pasa nada. El funcionario ha cumplido, la institución ha cumplido. Si el funcionario me viene a decir que estamos septiembre y que apenas ha ejecutado el 30%, pues es un fracaso de funcionario, es un fracaso, un año perdido de esa institución pública. Ya está el control más que normado, y el funcionario público lo que debe hacer es gastar el dinero en las políticas públicas que son la razón de ser de su institución, porque recordemos que toda institución pública tiene detrás una política pública, una razón social detrás que la hace funcionar, no nació de la nada, está para cumplir un fin social, un fin que nos favorece a todos los ciudadanos, porque tarde o temprano o por cualquier razón, uno nunca sabe, va a necesitar del servicio de ese servicio público. No repito, no es empresa privada, no se busca optimización o maximización de utilidad. Aquí en diciembre no hay un premio para el que más utilidad hizo en el sector público, porque no hay utilidades en el sector público. Lo que se busca es gastar y tener todos los servicios ciudadanos, todos los servicios públicos funcionando al 100%. El Banco Central, ya entrando ya más específicamente a lo que nos compete en esta clase. El Banco Central de cualquier nación es la institución que emite y administra la moneda legal de un país. El Ecuador, como está dolarizado desde hace un poco más de 20 años ya, esa es una de las funciones, llamémoslo así, esa es una de las funciones que nuestro Banco Central ya no tiene, ya no emite ni administra la moneda. Dolarizar, obviamente que nos ha servido para muchas cosas, pero también nos quita en materia monetaria, en el macro de la economía de un país, nos quita también flexibilidad. Si no, todos los países estuvieran dolarizados. Nosotros estamos dolarizados por una desgracia que ocurrió a finales de los años 90. Que nos haya ido bien con la dolarización no quiere decir que la dolarización sea perfecta y no tenga sus defectos. Y uno de sus defectos dentro de cualquier país que esté dolarizado, que no somos muchos, pero existimos, es la incapacidad de emitir y administrar la moneda propia. La incapacidad de emitir y administrar la moneda propia. No podemos, aquí también los políticos de siempre han satanizado la palabra devaluar la moneda.
La devaluación monetaria es una medida técnica que los estados que tienen moneda propia pueden utilizar cuando lo necesitan, devaluar o dar valor a su moneda. Lo pueden hacer. Y es una medida técnica y sustentada. Lo malo es cuando hay hiperinflaciones y demás que responden a muchas otras variables. Pero fíjense que los bancos centrales de todos los países tienen esa capacidad. El nuestro no, por estar dolarizados. Puedo listarles una lista inmensa de ventajas si ustedes las han vivido de estar dolarizados. Eso no quiere decir que como país no hayamos perdido muchas oportunidades de manejar nuestra economía por no tener nuestra moneda propia. Incluso de perder competitividad junto con nuestros vecinos, Perú y Colombia principalmente, que se vuelven más atractivos para inversiones extranjeras por tener monedas débiles que se pueden devaluar de acuerdo a la necesidad. Entonces, sí, nos ha ido bien con la dolarización, a pesar de que para llegar a dolarizarnos, repito, fue un evento traumático dentro de la historia nacional. Ya estamos ahí, pero también tiene sus desventajas, o ha tenido durante estos 20 años sus desventajas macroeconómicas, el no tener y poder emitir y administrar una moneda propia. Otra de las funciones, dice, el Banco Central es el prestamista de última instancia, tanto para el sector privado como para el sector público. De última instancia, ahí se puede obtener el dinero cuando se tiene alguna emergencia, ¿no es cierto? ¿Por qué también del sector privado? Porque los bancos guardan ahí un encaje bancario en caso de emergencias, legalmente están obligados, entonces también hay dinero privado en el Banco Central y pueden hacerse préstamos de última instancia. Luego, si queremos hablar de cómo esto se puede distorsionar, pues hay que hacer memoria hace 20 años y el salvataje bancario, ¿no? Cogieron lo que era y lo que no era recursos privados. Otra función es evaluar, monitorear, controlar permanentemente la cantidad de dinero de la economía para lo que se utiliza y como herramienta del encaje bancario, ya lo que habíamos hablado. Esas competencias del Banco Central son las más técnicas, ¿no? Eso de evaluar la cantidad de dinero de la economía y para qué se utiliza, pues es información muy importante dentro de la macroeconomía de un país, tanto para el sector público como para el sector privado. Banco Central controla los sistemas monetarios, el dinero, el crediticio, fijando tasas de interés, las básicas, y el cambiario, la tasa de cambio. Tampoco nosotros ya tenemos esa famosa tasa de cambio. ¿Por qué? Porque tenemos el dólar y el dólar se cotiza en Nueva York y el mismo dólar, la tasa de cambio del dólar en Nueva York es la misma para nosotros también. Entonces, esas son cositas que uno como Estado pierde y que son gestión técnica que nos ayudan a hacer. Sistema financiero de la gestión pública. El Banco de Desarrollo es un banco público del Ecuador encargado de financiar los servicios públicos, proyectos de inversión en infraestructuras a través de préstamos a los diversos gobiernos seccionales. Lo que yo les decía, ¿no? Estos bancos si uno ya como gobierno seccional o como institución del Estado tiene el dinero por asignación presupuestaria o por préstamo, tiene que ejecutarlo. Aquí no me venga a decir que se ahorró o que se guardó. Tiene que ejecutarse. Desde el 2007, el Banco de Desarrollo ha decidido fortalecer el sistema de crédito público y en ese sentido este banco ha trabajado directamente con gobiernos subnacionales, comunidades, a diferencia de los bancos comerciales, ejecutando obras públicas que satisfacen sus necesidades básicas, ¿no? Nuevamente, para un banco privado puede que no sea negocio una planta de tratamiento de agua en un pueblo. No es que pueda que no sea negocio, no es negocio. Para eso están estas instituciones públicas. Entonces también cuidado con ese politiquero que les dice que hay que destruir todo
la estructura pública de un Estado, porque nos quedamos sin estas instituciones que se encargan de estas cosas, ¿no? Tiene que haber siempre un equilibrio. Y el que es experto en finanzas públicas no va a tener éxito en una empresa privada, así como un empresario privado se va a dar con los dientes, se va a dar con la piedra en los dientes al estar en un sector público. ¿Por qué? Porque si no cambia de chip, ¿no? Si cree que pasó al sector privado para buscar utilidad, está muy equivocado. Tenemos a Ban Ecuador, que es un banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, la asociatividad y la mejora de la calidad de vida de las micro, pequeñas y medianos empresarios, principalmente de agronegocios. El agro es muy importante para Ban Ecuador, comercio relacionado también con ese agro y servicios de los sectores rural y urbano popular y de los grupos menos favorecidos a través de la prestación de servicios financieros innovadores, eficientes, sostenibles y con enfoque social. Nuevamente lo que les vengo diciendo desde la clase primera, a lo que los bancos privados no le ven como cliente rentable, pues ahí está el sector financiero público. El BIES es una institución financiera pública de propiedad del IES, que presta servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para administración de fondos previsionales públicos del IES y atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. Nuevamente, el BIES versus el banco privado que más les guste a ustedes. El banco privado que más les gusta a ustedes busca una utilidad a final del año, busca repartir dinero entre sus accionistas. Y está bien, no hay que satanizar eso. Para eso son instituciones privadas. Pero el BIES no puede ser tratada como una empresa privada que al final del año tiene que repartir utilidades. ¿A quién va a repartir utilidades? Si no tiene accionistas, si el dueño del mismo estado es del mismo IES. El BIES lo que tiene que demostrar cada diciembre o en cada junta de directorio es justamente que se han prestado los servicios financieros para todos los servicios públicos del IES, para atender los requerimientos de sus afiliados activos, para sus jubilados. Para todo eso tiene que demostrar, ve, toda la plata que estaba presupuestada para el 2022, me acabé. Está o en algún hospital, o está en algún inventario, o está en algunos créditos hipotecarios, quirografarios, está en las pensiones, todo está en algún sitio. Esto es lo que les quiero que quede muy claro con la diferencia en estar en la gestión de unas finanzas públicas de lo que es estar en finanzas privadas. La Corporación Financiera Nacional, Banca de Desarrollo del Ecuador, es una institución financiera pública también, cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador. Ya no tanto el agro, sino más producción, más industria, más estratégico, más sectores más estratégicos. Nuevamente, a través de servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas. Por eso es necesario a veces darse una vueltita por estas instituciones cuando uno cree que es emprendedor y cree que ser emprendedor es sacarle la madre la tarjeta de crédito o pedirle créditos de consumo al banco de confianza. Darse una vueltita por estas instituciones para ver si mi idea, si mi innovación, si mi micronegocio, si mi empresa o mi negocio en marcha cae en alguno de estos sectores para los que la política pública ha diseñado estas instituciones y tiene el dinero para darles. Finalmente, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, un poco parecido a las cooperativas del sector privado, está en el sector público. Nuevamente nos dice que es una institución pública que opera como banca de segundo piso, es decir, una entidad financiera al servicio de los actores de la economía popular y solidaria. Trabajamos a través de organizaciones del sector financiero popular y solidario, como son cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro, bancos comunales. O sea, esta corporación se apoya en las cooperativas privadas
y les dice, ok, te doy tanto dinero, pero tú tienes que asegurarme de que ese dinero llegue a estos sectores. Generan inclusión financiera y se aporta el mejoramiento de la calidad de vida de las organizaciones y sus socios. Como les decía en un inicio, toda esta parte financiera pública lo que busca es llegar al sector tanto territorial como, como de perfil de cliente, que la banca privada no llega porque no le es rentable. Y por eso nuevamente es que sector privado como sector público deben existir necesariamente en un país porque tienen objetivos completamente opuestos. No le puedo pedir al directorio del banco en el que usted es cliente que se preocupe pues de estas cosas porque eso no le es rentable y sus accionistas están en ese negocio por ser rentable. El Estado debe estar ahí. Por eso, todo político que nos intente hablar de que el servicio, el Estado debe ser reducido a su mínima expresión y que prácticamente no debe haber instituciones públicas, simplemente les está hablando desde su desconocimiento de una realidad nacional. Ahora veamos un poco lo que son las funciones de los órganos de control y supervisión. Aquí teníamos a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que vimos la anterior clase, que es quien ejecuta, como vimos, es la entidad que va a ejecutar lo que dice el Código Monetario y Financiero. Entonces, esta Junta es parte de la función ejecutiva, como vimos, responde al presidente como una persona jurídica y de derecho público con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Aquí, el presidente de la República de turno define cómo se va a mover el mercado financiero durante su periodo, como les decía en la clase anterior. Por eso es importante conocer el plan de desarrollo, el plan económico de cada candidato, porque aquí tiene completamente el control el presidente y puede empezar a mover al sistema financiero público o privado de acuerdo a los intereses, debería ser de la nación, no los propios. Esta junta está conformada por 3 miembros a tiempo completo, que eran, acuérdense, delegados de la presidencia también. Participarán en las deliberaciones de esta junta con voz pero sin voto el presidente de la junta, el superintendente de bancos, de compañías, de valores y seguros, superintendente de economía popular y solidaria, presidente del directorio de corporación de seguro de depósitos, fondo de liquidez y fondos de seguros privados y un delegado del ente del rector de las finanzas públicas, o sea, del Ministerio de Finanzas. Toditos estos cargos son de confianza del presidente de la República. Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta superintendencia es el órgano encargado de supervisar y controlar las actividades de las entidades financieras públicas y privadas, así como las de seguridad social, con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía. Nuevamente, una superintendencia de bancos está para responder o para hacer el contrapeso entre el usuario y la institución financiera. En la institución financiera tiene sus clientes y la superintendencia de bancos tiene que vigilar, primero, que casa adentro ese banco, esa cooperativa, funcione de acuerdo a la ley, que no se estén desviando. Y de cara a sus clientes, pues que cumplan. Ya hablamos de eso un poco en la clase anterior. La misión dice, miren, supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras y de seguridad social, públicas y privadas, con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados. Es lo que hemos dicho y en su misión básicamente nos lo repite.
En su visión nos indican que quieren ser una institución referente de supervisión y control que protege a la gente, promoviendo la estabilidad de los sistemas financieros y de seguridad social, con personal reconocido por su capacidad técnica que aplica procesos y tecnología eficientes. Obviamente se tiene que controlar tantos bancos y tantas cooperativas, tener procesos y tecnología eficientes a más de personal calificado es sumamente necesario. No puede ser de otra manera. Hoy por hoy, ¿no? En la época en la que vivimos, no podemos, no se puede pedir que controlen de otra manera. Mira, aquí dicen que supervisan a 32 entidades financieras entre públicas y privadas, 24 privadas, 8 públicas, 81 de seguridad social, que están divididas en 4 de seguro social obligatorio y 77 de fondos complementarios. Protegen 11 millones de cuentas. Eso es imposible de hacer sin personal calificado, sin personal, sin procesos definidos, sin tecnología adecuada. Sus objetivos: incrementar la efectividad del modelo de supervisión y control basado en riesgos de la Superintendencia de Bancos, incrementar la calidad de los servicios de atención al ciudadano, promover la educación financiera en la ciudadanía, tal vez me están quedando a deber, reposicionar el rol de la Superintendencia de Bancos sobre la base de las competencias establecidas en la normativa vigente. Tal vez en ese, yo como ciudadano, tal vez yo le diría a Superintendencia de Bancos en ese tercer objetivo, haga más, promueva la educación financiera en la ciudadanía. Porque una ciudadanía educada financieramente es mejor cliente del banco, pero no necesariamente es el cliente que el banco busca. El cliente que el banco busca es el cliente al que le llaman, ¿no es cierto? Y le dicen que tiene 10,000 de crédito o una tarjeta de crédito con tanto cupo y corre a aceptarle. Y saca de la una para pagar el otro. Entonces, como se dice vulgarmente, hace un hueco para tapar otro. Entonces, ahí tal vez nos queda debiendo, tal vez desde los colegios, desde antes, debería haber una educación financiera en la ciudadanía para no trabajar para el banco, sino por el banco. Que el banco sea mi ayuda, mi apalancamiento financiero y no a quien le traspaso mi sueldo cada mes para completar el pago de una tarjeta o de un crédito. Dice que incrementa también la gestión por procesos, está bien, incrementa la gestión tecnológica, ya vimos por qué era necesario en ese territorio que ellos manejan. Incrementar el desarrollo y motivación y compromiso del talento humano del superintendente de bancos. Se hace con procesos, con tecnología y obviamente con personal calificado. Eso no hay otra manera de hacer. Y bueno, chicos, dado la hora, y al igual que en la clase anterior, yo voy a estar conectado hasta las 7 de la noche para responder cualquier pregunta que tengan. Si no la tienen, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Yo igual me quedo hasta las 7 y cualquier duda estoy a la orden. Eh, la clase termina aquí. Me quedo yo, como les digo, por si hay preguntas. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Interesante estuvo la clase. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero. Muy amable, ingeniero. Una buena noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Una buena noche para todos.
Muchas gracias, ingeniero. Que tengan buenas noches todos. Ingeniero, muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo te dijeron noches? Juan Panchi le saluda. Primero pedirle mil disculpas por motivos de mi trabajo. Yo no pude ingresar el día de anteayer y hoy ingresé un poco tarde. Entonces, primeramente quería pedirle mil disculpas por estos atrasos y rogarle que me disculpen en sus clases. Me va a ser imposible entrar a las 6 en punto, ya que yo mi trabajo es a las 6:30 y tengo un trabajo operativo, entonces me es muy difícil conectarme. No te Esa es mi preocupes, petición, ingeniero. yo te recomiendo que despreocúpate de eso. Yo lo que te recomiendo es que las revises después cuando más bien estén subidas las grabaciones en el instituto. No te preocupes, si no puedes entrar, no pasa nada. Yo no me estoy Sí, fijando en quién se conecta ni nada, me fijo en los deberes que presentan, en las pruebas que dan. Eso te recomiendo. Si no vas a alcanzar, mejor espérate y mira las grabaciones. No pasa listo, nada. muchas gracias, ingeniero. No hay de Esa era qué. mi petición, pero siempre por respeto hacia su persona, tengo que hacerme presente, No ¿no? te preocupes, yo entiendo y entiendo que si están en esta modalidad de estudio es justamente por eso, así que no te preocupes por eso. Le agradezco su gentileza y comprensión, ingeniero. Muchas gracias. No hay de qué. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Soy Nelo Vidale. Mucho gusto. Bueno, Eh, dime. yo me incorporé el día de hoy a sus clases por un tema de matrícula. Me matriculé recién, entonces estoy eh, a las órdenes. Me pareció muy interesante su clase, una dinámica muy buena, una metodología muy buena. Pero mi preocupación es la siguiente. Bueno, estoy revisando las grabaciones de la clase anterior y lo que había enviado. Y veo que hay un deber que es para el 25, ¿sí? No sé si me puede orientar un poco acerca de ese deber, cómo lo debemos hacer. Ese deber está programado para que yo les explique cómo hacer en las próximas clases, así que no te preocupes. Oh, ya, No te ya, preocupes. ya, Si no lo hago en la próxima, máximo la siguiente. Antes de la última, nosotros ya habremos revisado ese tema de ese deber, así que no te preocupes. ya. Entonces, bueno, como soy nuevo en esto, mil disculpas. No, Eh, tranquilo. ¿Cuál sería la metodología? Yo sigo todo
todas las clases de ustedes. Generalmente Y- los deberes en el instituto están para hacerse después de que se terminan todas las clases. Entonces, las pero fechas de como tienen una presentación. fecha, Sí, pero el 25 de marzo nosotros ya acabamos clases. Creo que nuestra última clase es el 24, por poner todo ejemplo. ya. Entonces, y como te digo, no les voy a hablar de ese tema en esa última clase. Si no les hablo la siguiente, les hablo en la cuarta. Entonces Muchas gracias. van a tener tiempo para eso. Muchas gracias, ingeniero. Esa era mi preocupación. No, no te Me ha preocupes. dejado muy claro. Tranquilo. Muchas gracias. Una buena noche. Igual. Hasta luego. Una buena noche, ingeniero. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Una buena noche con todos. Gracias.
Buenas noches, hasta la siguiente clase.